Muy bien, continuamos con las ponencias. El siguiente invitado también es un invitado de lujo. Su nombre es Carlos Guerrero, es el presidente del Instituto Nacional Garciano, también coorganizador de este maravilloso Congreso Internacional Garciano, es escritor, es investigador, historiador y conferencista garciano. También ha escrito un libro muy fascinante, que es Fray Manuel Sousa Pereira, un franciscano oculto en el olvido. Damos la bienvenida a nuestro presidente, Carlos Guerrero, con el tema El hombre que tenía que venir, Gabriel García Moreno en las profecías de la Virgen del Buen Suceso. Bienvenido, Carlos. El escenario es todo Muchas tuyo. gracias. Un gran saludo a todos los que nos están siguiendo online. De verdad, mil gracias por la asistencia, por llenarte de este conocimiento de García Moreno. Sí, y mi tema es un tema muy grato. Voy a tratar de recapitular en cierta manera lo que habló el primer ponente, el padre Paul Kimball. Entonces, se puede decir que García Moreno tuvo su prehistoria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una protohistoria, mejor dicho. O sea, su vida estaba escrita mucho antes de nacer, ¿ya? Y eso lo traté en este libro, que es Fray Manuel Sosa Pereira, un franciscano oculto en el olvido. Este libro tiene 10 capítulos. El noveno lo dedico totalmente a García Moreno, porque él fue profetizado, ¿ya? No porque Fray Manuel Sosa Pereira lo profetizó, sino porque Fray Manuel Sosa Pereira nos trae los datos de una monja con secta española que nació en España, pero a los 9 años vino aquí al Ecuador a ser parte de este pueblo, de sus vivencias, de su fe y sobre todo sobre este misticismo del siglo XVII propiamente dicho. Entonces, estoy hablando de la Madre Mariana Jesús Torre Rivero Ochoa, ¿ya? Ella recibió bastantes revelaciones y hubo bastantes directores espirituales franciscanos que compendiaron su vida en lo que se llama un volumen grueso que se llama el Cuaderno. Después vino en 1790 un último fraile que fue Fray Manuel Sosa Pereira y escribió La vida admirable de Madre Mariana en 1790. Él se valió de los testimonios anteriores, ¿ya? Entonces, en su obra está consignada todo lo que fue la vida de Madre Mariana. Entonces, voy a adentrarme a este libro, que es La vida admirable. Aquí tengo un volumen. La vida admirable es una obra de 3 volúmenes, son 3 libros. Básicamente, en en la vida admirable vamos a encontrar sobre la aparición de la Virgen de Buen Suceso, sobre Madre Mariana Jesús Torre Rivero Ochoa, sobre los anuncios proféticos, e incluso en el capítulo 2 hay una breve reseña de quién fue Fray Manuel Sosa Pereira, que me valió para hacer mi libro, por lo que en la antigüedad se creía que él era un personaje ficticio. En mi libro que escribí, Fray Manuel Sosa Pereira, un franciscano oculto en el olvido, demuestro que existió porque gracias al archivo de India de España, tengo una firma autobiográfica de él. Entonces con esto demuestro que realmente existió y que él es el autor de la obra. Entonces, esta obra fue conocida en la época de la colonia, después se perdió su información. Entonces, ¿qué cuenta esta obra? Bueno, nos cuenta lo siguiente. Nos va a valer unas láminas sobre la aparición de nuestra ciudad de Buen Suceso, ¿ya? Esta imagen es la Inmaculada Concepción. Nuestra ciudad es la presentación de la limpia e Inmaculada Concepción, ¿ya? Así es el nombre de nuestra ciudad de Buen Suceso. Ella se le apareció a Madre Mariana y le dijo que haga su imagen, ¿ya? Entonces Madre Mariana demoró un poco en cumplir esto. La Virgen se le aparece nuevamente y le increpa de que haga la imagen. Eso se hace en 1610 a través de un artista que es Francisco de la Cruz,
¿ya? Francisco de la Cruz, él hace la imagen, él dice que entre en bastante oración para que Dios le ilumine cómo hacer esta imagen. ¿Y qué pasa? Que cuando le falta el acabado final, él tiene que ir a buscar los colores necesarios para acabar la imagen. ¿Y qué pasa? Que mm, la mano de pintura se cae al suelo. Entonces, Madre Mariana ve todo lo que sucede. O sea, eso sucede como de golpe de medianoche hasta 3 de la madrugada. O sea, Madre Mariana ve que se cae esto, las pinturas, y viene San Gabriel, San Miguel y San Rafael Arcángel a terminar la coloración. O sea, la imagen de la Virgen de Buen Suceso fue hecha por mano humana al principio, pero la terminó el propio Dios a través de los arcángeles, e incluso apareció San Francisco de Asís y le ata el cordón. Es algo maravilloso. Y dice que Madre María dice que después ve que la propia Santísima Virgen es como que la viera vaporosa e ingresa a la estatua. Y dice que la imagen es como que cobra vida y canta, creo que el himno del Magnificat. Entonces es una visión maravillosa la que describe la vida admirable que asegura que tuvo Madre Mariana. Aquí tengo la imagen para los que no saben. Ella es Madre Mariana, monja concepta. Actualmente es sierva de Dios. eh, Murió a los 72 años. Según la tradición, la Virgen María murió también a los 72 años. Entonces, fue una vida totalmente al servicio de Jesús y de María. Madre Mariana tuvo el honor de ser la confidente de Nuestra Señora de Buen Suceso. La Virgen le pidió la imagen y también desea que ella sea conocida en todo el Ecuador. Dice que el Ecuador se sabrá cuando sea conocida esta vocación en toda su extensión. Y entonces, y esa es la voluntad de la Virgen, y últimamente se está viendo bastante esta devoción, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Y Madre Mariana siempre quiso ser humilde, siempre. La Virgen le concedió eso, dijo, la revelación de mi vocación no está separada de tu nombre. Dice, tu nombre será eh, oculto durante este tiempo, dice, no se sabrá ni en el siglo XIX, dice, sino en el siglo XX. Entonces, y ya mismo recapitulo por qué se cumple esta profecía, pero la causa de Madre Mariana recién se los toma por los años 80 y actualmente está como sierva de Dios. Incluso aquí tengo otra obra que es de los años 80, que se llama Mensaje Profético. Lo escribió Monseñor Luis Cadena, que fue uno de los postuladores de Madre Mariana, y él trata sobre la profecía de García Moreno, porque la Virgen María se le aparece a Madre Mariana y le da una revelación. Aquí tengo una imagen que representa. Madre Mariana está con la Virgen. Si ven, está midiéndole el tamaño con el cordón franciscano, porque ella quería saber de qué tamaño era Nuestra Señora, la Virgen. Entonces ella dice, toma tu cordón franciscano y mídelo. A la Madre Mariana les pareció sorprendente porque el cordón no alcanzaba la largura, pero la Virgen dice, estíralo. Y increíblemente el cordón se estiró y abarcó toda la altura de la Madre de Dios. Entonces ella con esta medida manda a realizar la imagen. Entonces la imagen es terminada eh, a finales, creo, o inicio de 1610 o 1611, pero el 2 de febrero de 1611 la Virgen es consagrada con óleo santo por el obispo de Quito, Monseñor Rivera. Y entonces él la unge. Y bueno, la Virgen también en el año de 1599, en una tercera aparición, dice lo siguiente: en el siglo XIX vendrá un presidente verdaderamente cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor dará la palma del martirio. Él consagrará la república al divino corazón de mi Hijo. Dice, y esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores, que serán
aciagos, entre paréntesis, terribles, para la iglesia. Entonces, el personaje aludido en la profecía es don Gabriel García Moreno. Por las pequeñas pautas, la aparición dice que es un presidente, ya, pero previo a eso dice lo siguiente, dice, sí, son 4 profecías. Ella dice, la patria en que vives y pisas, pronto dejará de ser colonia, o sea, dejará de ser España. Ya, eso es lo que en cierta manera dijo el segundo exponente, profesor Orella. Hubieron los movimientos independentistas que nos separaron de la madre patria. Entonces se cumple esta profecía. Por ejemplo, cuando Madre Mariana escucha esta profecía, dice que le corre una lágrima en la mejilla. Y la Virgen dice, entiendo tu padecer, porque una gran virtud es que los hijos se preocupen por su patria. Entonces a Madre Mariana sí le dolía esta división de las tierras americanas, pero la Virgen le dice que a futuro esto era necesario. Le da las razones, dice que porque era mucho gobierno para el rey, por las corrupciones internas y externas. Entonces, Madre Mariana terminó comprendiendo que esto tenía que ser. ¿Ya? Y aquí viene otro dato interesante, dice, y esta república se llamará el Ecuador. Entonces, la Madre Mariana, esta parte se la grabó muy bien, porque para ella era una palabra nueva, o sea, no sabía que era el Ecuador. O sea, en ese momento éramos Reino de Quito, la Real Audiencia de Quito, y entonces no había ese término. Ya, para ella era nuevo. Claro que sí, el Ecuador es una línea imaginaria, pero ¿qué se iba a imaginar que en verdad el país se iba a llamar como la línea equinoccial que nos atraviesa, ¿no? Incluso Madre Mariana le va a confesar esto valga la redundancia, ¿no? A su confesor, o sea, al arzobispo de Quito, a Monseñor Rivera y Salvador Rivera, y él al principio no le cree, pero después tiene unos sueños y comienza a creer en la santidad y en el don de profecía de Madre Mariana. Entonces le dice, ¿es cierto que usted ha visto que Nuestra Señora le dijo que este país se va a llamar Ecuador? Dice, sí, y entonces el padre le dice, ¿pero en qué tiempo? Entonces Madre Mariana dice, pasará más de 2 siglos, ¿ya? Dice, y lo veremos en el cielo. Entonces, realmente sí, porque Madre Mariana, como dije, esto lo recibe en 1509 y todo esto sucede en 1809 con el intento del primer grito de independencia. Y entonces, básicamente son como 210 años de lo vaticinado. Y en cambio, el Ecuador no es que se libera totalmente, ¿ya? Como dije, fue un intento. Después vendrá Sucre y Simón Bolívar con la batalla del Pichincha, cosa que también está profetizada en buen suceso, pero lo tocaré más adelante. ¿Y qué pasa? Que cuando el Ecuador se separa, el 13 de mayo de 1830, con su primer presidente, un venezolano llamado Juan José Flores, eh, el primer reto era cómo llamamos a esta porción de tierra que se separó. Se separó del gran proyecto de Bolívar, que bueno, fracasó. O sea, Colombia la Grande, o como educativamente decimos, la Gran Colombia. ¿Qué pasa? Que la gente de Flores quería que el país se llamara la República de Flores, mientras que la gente de Guayaquil, Quito y Cuenca quería que se llame Quito, porque dice los Quitos, Reino de Quito, la Audiencia de Quito, o sea, dice, es Quito, Quito tiene que ser nombre. Entonces, Juan José Flores tenía un librito de la misión geodésica francesa, que, que en el siglo pasado, o hace 2 siglos, sí, vino a medir la línea equinoccial. ¿Y qué pasa? Que decía de la medición del Ecuador o la misión geodésica francesa. Entonces, Juan José Flores se llamará como dice el libro. Entonces, la gente se quedó sorprendida, o sea, se llamará Ecuador, el país. Incluso hay gente que dice que Ecuador es un anagrama, o sea, si ustedes ordenan la palabra, pueden poner Ecuador se transforma en acuerdo. O sea, increíblemente, las dos facciones en ese momento que quería un nombre propio y peleaban por eso, se pusieron de acuerdo con Juan José Flores. Increíblemente, sin querer, la gente
dio cumplimiento a la segunda profecía de la Virgen del Buen Suceso, o sea, el país se llamará Ecuador. Y entonces aquí sí viene la parte de García Moreno. En el siglo XIX, esto quiere decir todo el año todo el 1800, desde 1800 a 1899, ¿ya? Dice, vivirá un presidente verdaderamente cristiano. Entonces, el más católico por excelencia es solamente García Moreno. Ustedes pueden revisar todo presidente. Hay algunos que sí fueron devotos, pero así a la categoría de García Moreno, ninguno. Otra cosa dice, varón de carácter. García Moreno, de pulso a pulso, formó su carácter, ¿ya? Un carácter que le ayudó sus grandes padres, Gabriel García Gómez, ya que no voy a decir tanto detalle porque eso le tocará a los otros ponentes desarrollar sobre la infancia de García Moreno y sobre su madre, Mercedes Moreno. Fueron sus grandes maestros que le enseñaron una fortaleza humana y, por qué no decir, sobrehumana. Una fortaleza que le servirá hasta las últimas consecuencias. El precio más alto que puede pagar un cristiano. Y mucho más en un territorio problemático y conflictivo, o sea, el mundo de la política. García Moreno da su vida, o sea, es mártir de Cristo Rey, es mártir de la política cristiana. Entonces, por eso la Virgen dice, recibirá la palma del martirio. Entonces, la Virgen da por sentado que lo que es García Moreno no es una muerte política común y corriente, no, es un crimen de odio de fe. O sea, García Moreno muere por su política cristiana. Y finalmente dice, él, refiriéndose al presidente profetizado, él consagrará la república al corazón de mi divino Hijo. Entonces, esa consagración se refiere a la consagración de Jesús. García Moreno consagra el Ecuador, pero aquí viene un detalle importante. No sé si tal vez lo tocará uno de los ponentes, pero lo digo aquí, por si acaso. García Moreno cumple dos profecías. Número uno, la de la Virgen del Buen Suceso, y otra que no es en Ecuador, sino en Francia, porque mientras aquí la Virgen profetiza a Madre Mariana, el Sagrado Corazón de Jesús, por los años 1672 y adelante, le profetiza a Margarita de Alacoque su Sagrado Corazón, y él le dice, quiero que el rey de Francia consagre su país a mi Sagrado Corazón, que haga un templo votivo y que ponga mi corazón como escudo y estandarte de su, de su defensa. Y entonces, eh, el rey no cree. El rey no cree que esto sea cierto. Le desprecia a la santa, a Margarita de Alacoque. Y hay una leyenda piadosa, o sea, la he escuchado, es una leyenda que se dice de boca en boca. No está mucho en el libro, pero hay gente que le da cierto valor histórico. Dice que ella va triste donde el corazón de Jesús y él le dice que ¿por qué está triste? Entonces dice porque el rey de Francia la despreció. Entonces el corazón de Jesús dice que no, que a quien ha despreciado fue a él, no a ella. Y entonces ella dice, entonces no habrá la consagración, le dice Maeta Lacoque, porque se dio cuenta que el rey no quería consagración alguna. Entonces el corazón de Jesús le dice, un tiempo lejano y un país lejano. Entonces Maeta Lacoque no sabía qué significaba esa expresión, un tiempo lejano y un país lejano. Entonces viene 100 años después, ¿qué pasa en Francia? Ocurre la Revolución Francesa. Luis XVI es decapitado. La propia revolución desconoce a su rey cristiano, lo acaba, lo fulmina, e incluso la propia revolución acaba con sus inventores. O sea, la revolución traga y degolla a sus propios hijos, es algo terrible, pero después
Francia se va recuperando poco a poco, ¿ya? Entonces, sale este ideal de la contracruzada, ¿ya? Y qué pasa que en ese tiempo de la contracruzada, García Moreno viene de Ecuador a la Francia, porque García Moreno al principio, lastimosamente sí, cuando era niño todo el ambiente era liberal. Ese retiro a España, a Francia, le ayuda a perfeccionar su catolicismo. Sí tenía un catolicismo, un buen catolicismo, pero le faltaba acrisolarlo. Entonces, en Francia lo acrisola, incluso se concentró mucho en los estudios, y aquí viene un dato interesante. Mm, Había un amigo que era ateo y ellos se pusieron a debatir. Entonces García Moreno le ganó en el debate, y el amigo no se podía quedar tranquilo, tenía que hacerlo sentir mal. Dice, ¿sabes qué? Argumentaste bien y te acepto todo, pero hay un pequeño detalle. Y García Moreno dice, ¿cuál? Dice, usted habla muy lindo y defiende correcto y bellamente su religión. Dice, pero sería más bello si usted fuera coherente y la practicase. Entonces, García Moreno se dio cuenta que en verdad estaba descuidando un poco la misa, eh, o los estudios. Entonces dijo, ¿sabes qué? Tiene razón tu argumento, pero el día de mañana ya no lo tendrá. Entonces dice que García Moreno pasó toda la noche en vela, en oración, meditación, eh, rezó su acto de contrición y se fue a confesar al día siguiente. Apenas abrió la iglesia con el sacerdote San Sulpicio. O sea, San Sulpicio viene a ser como la casa de la conversión de García Moreno. Entonces García Moreno ya tiene ese espíritu de contrarrevolución, y con ese espíritu va nuevamente a su patria, Ecuador, ¿ya? A, a proponer eso, o sea, que Cristo reine en la sociedad ecuatoriana, e incluso se valdrá para ese fin introducir a los jesuitas, ya que fue una orden que siempre fue perseguida y fue atacada y fue lo dime y direte en los políticos. Entonces, lo que desecharon algunos políticos, García Moreno lo recibió. Y bueno, ¿qué pasa? Que García Moreno, a base de un catolicismo integral, hace que el Ecuador progrese de una manera formidable, eh, tanto en lo económico, en lo social, en lo espiritual, lo cultural, la modernidad. O sea, con García Moreno el país tiene un desarrollo grande a base de un catolicismo. O sea, García Moreno demostró que en verdad el catolicismo puede sí cambiar las cosas en la sociedad, porque a veces había gente que tenía esa idea errada de que el catolicismo no solucionaba nada, o era obsoleto, o era oscurantista. Entonces, García Moreno se da cuenta que es un hombre de Dios, y, y que sí puede modernizar su nación a base de un catolicismo integral. Entonces lo último, para no estirarme mucho, García Moreno ve la fe de su pueblo. Y bueno, aquí viene un detalle que me olvidé decir anteriormente. Cuando estaba en Francia, supo sobre las revelaciones del corazón de Jesús, que quería que Francia se consagre. Entonces, García Moreno se quedó sorprendido que el rey de Francia no consagró su país. Entonces él decía para sus adentros, todavía no era presidente, decía, si yo fuera presidente de mi país, yo sí consagraría el país al corazón de Jesús. Entonces García Moreno tuvo esa oportunidad, tuvo una primera presidencia, eh, tuvo que pactar con liberales al principio, pero logró lo que se propuso: conseguir la educación católica, conseguir un concordato para que la iglesia se purifique de ciertos males que tenía internamente. Y bueno, de ahí García Moreno tuvo un descanso, unos 4 años, que pasaron dos presidentes de breve periodo de gobierno. Y bueno, García Moreno viene un segundo un gobierno, a partir de 1869. ¿Y qué pasa? Que él a base de ver la devoción del pueblo, viene el padre Manuel Proaño y le propone lo siguiente. Dice, señor presidente, ¿por qué no consagra el país al Sagrado Corazón de Jesús? Entonces García Moreno se acordó de esa promesa que había hecho cuando era joven,
Pero tenía recelo porque decía, ¿será que soy yo el indicado? ¿Será que el Ecuador está digno para el corazón de Jesús? Y el padre Podaño se haga el acto de fe, dice, láncese confiadamente al Sagrado Corazón de Jesús y entréguenos a Él y Él velará por usted y por el país. Y entonces García Moreno perdió ese recelo que incluso hasta los más grandes santos tenía. eh, y sí, se animó a hacer la consagración al corazón de Jesús. Ya la consagración fue un 25 de marzo de 1875. La consagración fue en 1874. ¿Y qué pasa? Que al año siguiente García Moreno carga la cruz, una cruz inmensa frente a la gente, y el 6 de agosto de 1875 muere acuchillado y balaceado. Se cumple lo que dice la Virgen de Buen Suceso, recibe la palma del martillo. Aquí viene un dato interesante. García Moreno sale adorando el Santísimo de la Catedral y va al Palacio Presidencial. ¿Y qué pasa? Que él está en la parte alta del palacio, o sea, sobre las gradas, y lo atacan. Mm, Ya lo machetearon, le dieron balazo, y Rayo le da un cabezazo que lo tumba, o sea, lo manda para abajo, y aquí se activa la última parte de la profecía. Dice, él recibe el martirio en la plaza donde está mi convento. O sea, García Moreno al caer al suelo, eh, cae directamente a la Plaza Grande, que a diagonal eh, el monasterio de la Virgen del Buen Suceso. Entonces, García Moreno da ese testimonio de esta profecía, ¿ya? Y no muere ahí, ¿ya? O sea, porque la Virgen se recibía la palma de martirio, o sea, increíblemente García Moreno, cuando le están macheteando la cabeza, Rayo le dice, muere jesuita con casaca, verdugo de la libertad. Él con su poco aliento dice, Dios no muere. Y después fue llevado a la Catedral de Quito, todo agonizante, y el padre le pregunta, el padre confesor, si, si perdona a los enemigos. Entonces, García Moreno hace, o sea, como un sonido que como que sí quiere decir que sí, pero el padre dice, dame una señal más exacta. Entonces, eh, el padre le indica que le dé una señal. Entonces García Moreno abre y cierra los ojos, pero el padre no está confiado que sea una verdad, una señal cierta. Entonces le dice que le dé otra señal más. Entonces García Moreno le aprieta la mano como decir sí. Y entonces el padre, viendo que las tres veces le afirma que sí, sí está dispuesto a perdonar a los que le hicieron tanto daño, o sea, a los que le dejaron maltrecho, le absuelve y le da la absolución, la absolución. Es increíble, o sea, García Moreno incluso recibe los últimos auxilios, y es una promesa del Sagrado Corazón, ¿ya? Que él a su devoto no puede dejar de asistirle. Entonces la gran promesa. Incluso García Moreno muere un viernes 6 de agosto, o sea, muere el primer viernes del mes de agosto, o sea, un primer viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Es increíble. Hay gente que a veces no cae en estos detalles. Ya, ya eso con García Moreno. Bueno, también tengo esta visión que está San Miguel Arcángel y dice aquí Dios vive, Dios triunfa y Dios reina. Ya, esto es más adelante que Madre Mariana ve una visión en que el país está como convulsionando, o sea, creo de García Moreno. Entonces, dice que hay espíritus humanos y angélicos que meten en convulsión a la patria, y que San Miguel desciende y dice, aquí Dios vive, Dios triunfa y Dios reina. Entonces, esto es el triunfo futuro que tendrá nuestra patria en Cristo Jesús. Incluso García Moreno decía, eh, mis enemigos podrán matarme, pero Dios no muere, dice. Y de él decía, muero y muero confiado porque sé que el corazón de Jesús, a quien consagré mi patria, él velará por ella y ella la rescatará del enemigo. En este caso, los masones y liberales. Esa es la confianza que tuvo García Moreno
hasta el último instante con el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya? Y aquí está el niño Jesús de Pichincha. La Madre Mariana ve también una visión en que la Virgen está con el niño. ¿Y qué pasa? Que la Virgen del Buen Suceso entrega al niño. El niño creo que tenía, según dice Madre Mariana, como una apariencia de un niño pequeño, o sea, de brazos como a 2 años de edad. Y dice que le entrega a los arcángeles y los arcángeles lo van llevando a la cima del monte Pichincha, ¿ya? Y dice que cuando el niño llega ahí, el niño tiene 12 años, o sea, el niño ya es un adolescente. ¿Ya? Hay algunos santos que dicen que este simbolismo del niño es que el niño Jesús no quiere que nuestros jóvenes pierdan su inocencia. Ya por eso que Jesús sale como un joven adolescente, que es una edad preciosa en el hombre y en la mujer el- que a veces se pierde en el mundo y en el hedonismo, ¿por qué no? Entonces, es un mensaje claro. Jesús quiere que en verdad volvamos a la- a las antiguas costumbres, a rescatar la moral, especialmente de nuestros niños y adolescentes, contra programas educativos muy corruptores. Eso es lo que nos muestra esta aparición de niño. Y el niño Jesús se pone una cruz y dice una frase bien linda, dice, no puedo ser más por ti, no puedo mostrarte de otra forma mi amor. Entonces el niño se crucifica en el monte Pichincha y es algo maravilloso. Ya, entonces dice que hay un simbolismo bien impactante. Se han visto las imágenes de Cristo que tiene aquí unos rayos que salen en la cabeza, que se les sabe decir las potencias. Y entonces la potencia de arriba dice la palabra unión, la de la derecha dice Ecuador y la de la izquierda dice España. Entonces, el niño Jesús da a entender que no podemos vincularnos nuestra tradición cristiana que hemos heredado de España, ¿ya? Es un simbolismo bien bello lo que representa el niño Jesús de Pichincha. ¿Y qué pasa? Que el niño llora y todas estas lágrimas las recogen los arcángeles y las esparcen así por todo el Ecuador, que son bendiciones. Ya entonces, y Jesús dice, y llegará el tiempo futuro que dirán de un lado a otro en todo el Ecuador y en todo el continente. Dice, la República del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces, el niño aquí se ofrece a sí mismo en una forma mística, pero quien lo manifiesta de una forma física y pública es García Moreno, en la consagración del corazón de Jesús. Entonces, se cumple en García Moreno las profecías de la Virgen del Buen Suceso y la del niño Jesús de Pichincha, que dice, y dirán de un confín a otro la República del Corazón de Jesús. Bueno, ahora algo interesante, que últimamente hay un interés por esto de las profecías de buen suceso. Como ya había enseñado, en 1984, Monseñor Luis Cadena publica varios libros. Este es uno de los primeros, Mensajes Proféticos. Aquí se estudia bastante sobre la profecía que habla de García Moreno. Otro detalle también que toco en mi libro, eh, yo toco una reseña de este librito rojo, si ven aquí, se llama Vida de García Moreno. La escribió un sacerdote jesuita español-italiano, Anselmo Fioro. Anselmo Fioro en la página 189 decía que García Moreno era devoto de Nuestra Señora del Buen Suceso. No todo el mundo sabe eso. Dice que él en el mes de mayo llevaba al ejército a tocarle música, así afuera, en la Plaza Grande, a la Virgen, y que le mandaba un gran ramo de flores a la Virgen del Buen Suceso en el mes de mayo.
Entonces, y es un dato único que dice este autor. Este libro fue publicado en 1921, o sea, que este libro tiene 100 años de haber sido escrito y se lo escribió como homenaje a los 100 años de nacimiento de García Moreno. Hoy estamos haciendo algo semejante con las nuevas tecnologías, celebrando los 200 años del nacimiento. Entonces, y eso es lo hermoso, que cada época tiene su distintivo para homenajear a García Moreno. Entonces, este es el tiempo en que García Moreno sea conocido en esta época multimedia, tecnológica, online. También presento esta obra del padre Kimball, que fue el primer ponente. Padre Kimball hizo un pequeño compendio de la vida admirable. Aquí está sobre la Virgen del Buen Suceso, la profecía de García Moreno, y también hay una novena, ¿ya? Este libro creo que fue escrito por, si no me equivoco, sí, por el 2006, y entonces es un interés grande que se ha hecho sobre la Virgen del Buen Suceso. Mi obra que saqué en 2019 también trato sobre la Virgen del Buen Suceso, en el capítulo 8, sobre García Moreno en el capítulo 9. Incluso, ejemplo, tengo este recorte, no sé si pueden leer ahí, dice, los mártires no pasan por el purgatorio. Esto lo publicó, sí, creo que es una publicación de 2012 o 2014 del diario El Comercio, y dice lo siguiente en su primer renglón. Desde profecía formulada en 1599, que predicen que el Ecuador tendrá un presidente de veras católico y de veras varón de carácter, a quien Dios el Señor le dará la palma del martirio, en la plaza cuyo convento está mi convento, hasta milagros atribuidos a García Moreno que pasan de 260. Entonces, incluso las profecías de buen suceso se han visto en los diarios de nuestro país. Es una explosión este conocimiento de que García Moreno es un presidente profetizado y que se ha cumplido todo a lujo de detalle. O sea, de 1599 a 1875 hay 276 años de espacio-tiempo, entonces, en que se cumple todo milimétricamente en la persona de García Moreno. Es algo increíble. Incluso aquí también hay otra revelación que creo que fue en 2019, este libro que se llama El poder de la muerte, de don Enrique Ayala Mora, que es un historiador de aquí de Ecuador, y él en su página 54, este libro dice lo siguiente: el jesuita Carlos Rivadeneira halla que García Moreno tuvo una premonición sobre su muerte. Había leído documentos coloniales la profecía de la Virgen del Buen Suceso, revelada a la abadesa del monasterio de la Concepción de Quito, Sor Mariana Jesús Torres. Este vaticinio que García Moreno interpretó como referente a su persona habría tenido lugar 276 años antes del asesinato, el 6 de enero de 1599. Es lo que dije hace unos instantes atrás. En el siglo XIX, un presidente verdaderamente católico y de veras varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor le da la palma del martirio, en la plaza en cuyo sitio está mi convento. Él consagrará la república al divino corazón de mi amantísimo Hijo. Y esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores, que serán aciagos para la Iglesia. En esos años en que el masonismo, es una forma de decir masonería, el masonismo se apodere del poder civil,
vendrá cruel persecución a todas las comunidades religiosas. Aquí dice numeral 61, dice numeral 61, Carlos A. Rivadeneira, el martirio de García Moreno, año 1973. Carlos María Rivadeneira fue un sacerdote jesuita que estaba estudiando una posible causa de canonización de García Moreno y el libro no se lo ha vuelto a publicar más, pero es increíble que este autor, que algunos lo consideran de izquierda o de centro izquierda, haya tocado el tema de la profecía del buen suceso e incluso a un autor que está hablando de una posible causa de beatificación. Esto con este libro, porque en 2017 también escribió otro libro que se llamaba García Moreno, su proyecto político y su muerte. Ahí en cambio tocó el tema del proceso canónico. Eso lo veremos más adelante que desarrollarán los, los demás ponentes. Bueno, y aquí viene una pregunta interesante. García Moreno sabía sobre su muerte, porque hace tiempo atrás, sí, creo que por el 2007, hubo un autor mexicano que había dicho que García Moreno de pequeño, García Moreno fue como a los 14 o 15 años a Quito, dice que entonces de pequeño ya García Moreno había sabido sobre la profecía, y que lo que él hizo fue tratar de encajar todas las premoniciones sobre él, pero el autor no pone una base, no tiene cómo argumentar lo que dice, solo es una especulación. Ya, en honor a la verdad, García Moreno sí conoce la profecía, pero unos meses antes de morir. Ya sea, García Moreno no es que las conoce desde pequeño, o sea, no, García Moreno lo que hace es rendirse ante una evidencia de que Dios le ha escogido para algo grande, o sea, ser el presidente de la República, consagrar el país al corazón de Jesús y finalmente dar el tributo de su vida como un mártir. Y entonces, eh, eso es lo que García Moreno sabe, porque si ustedes leen las cartas de García Moreno, las entrevistas que da García Moreno, él está seguro de que va a ganar, y de hecho ganó una tercera presidencia, y él estaba seguro que la iba a asumir y le iba a cumplir. Pero llega un momento en que como que cambia de parecer, dice, tengo que prepararme, mis enemigos van a asesinarme, tengo que comparecer ante Dios, eh, podrán vencerme, pero a Dios no. Entonces, hubo un cambio drástico. Entonces, eh, ese cambio drástico fue por lo que García Moreno tuvo un encuentro, se le apareció una monjita, creo que venía de Tulcán, que era concepta, que estaba en el monasterio de Quito, y le llama, señor presidente, tengo un libro que habla de usted. Entonces García Moreno creía que era un libro de Juan Montalvo, de sus enemigos, cuando lee La vida admirable que escribió el padre Manuel Sousa. El padre Manuel Sousa era portugués, vino aquí a Ecuador y murió aquí en el Ecuador, pero dejó escrito La vida de la Madre Mariana. García Moreno cuando lee se impresiona de todo, incluyendo que había una profecía sobre él mismo, porque él dice, pero el año pasado yo consagré el país al corazón de Jesús. Entonces García Moreno sabe bien que lo que le toca es el martirio, entonces él se prepara porque sabe bien que es una señal divina de que él tiene que ser mártir. Entonces hay ese cambio, Dios le pide a García Moreno subir un peldaño más, ¿sabes qué, hijo? Lo has hecho bien, pero quiero algo más, quiero la donación de tu vida. Y García Moreno dice, sí, una vez más sí, lo voy a hacer. Entonces, García Moreno encuentra algo interesante. Ve la vida de la Madre Mariana y cree que es digna de ser canonizada. Entonces, él escribe este paquete, un paquete con un sello, con el sello presidencial y con la carta presidencial a Pío IX para que haga una causa de canonización a Madre Mariana. Pero estaba la profecía. Tu vida no va a ser conocida en el siglo XIX, sino en el siglo XX. ¿Qué pasa? Que cuando a García Moreno lo asesinan el 6 de agosto, ese paquete no fue enviado. Se quedó ahí en las cosas de García Moreno cogiendo polvo hasta 15 años después que vino eh, eh, un amigo de García Moreno que era abogado
el testador, que era Rafael Varela. ¿Qué pasa? Que Rafael Varela tenía a su hijita, creo que en ese momento tenía unos 9 años, Clotilde Varela, y esta niña estaba buscando cuando sin querer encuentra el paquete, la carta de García Moreno, y ve los libros. Entonces, ella como una niña curiosa lee y se queda maravillada de la vida de Madre Mariana y le pide a la viuda de García Moreno, a Mariana Alcázar, si le podía hacer la caridad de regalarle esos libros. Y la esposa de García Moreno dice, sí, tome los libros. Entonces, eh, Clotilde Varela comienza a leer la vida de la Madre Mariana y siente un gran amor a Dios y se hace monja con secta. Y tanto es el amor y la devoción a Madre Mariana que cuando entra al convento, ella cambia de nombre, o sea, muere al mundo y se hace llamar Madre Mariana, Madre Mariana de Jesús crucificado Varela. Ya, esa era la única diferencia, que ella se añadió el crucificado, porque ella también sufrió bastante en vida. Eh, Creo que fue una monja que la que más se le acercó a Madre Mariana. Incluso ella tiene un proceso canónico también, es sierva de Dios. Ella tuvo que ver todo lo que la Virgen profetizó, la época de Eloy Alfaro. Incluso cuando ella entró a monja, el director espiritual le ordenó quemar los libros originales. No tenemos los libros originales. Ella le pidió al padre si podía transcribir los libros y el padre le dijo, sí, está bien, transcriba los libros, pero es para usted. Entonces, Clotilde transcribe los libros, dice que antes que comience todo esto de la Revolución Liberal, los libros fueron pasados al fuego, ella entra al convento con un nuevo nombre, como la Madre Mariana, y después que pasa la época de Alfaro, eh, el convento estuvo en una situación difícil, o sea, hubo la separación iglesia y Estado y el convento tenía que sobrevivir, entonces la Madre Mariana, en este caso Clotilde, la muchachita, Clotilde, que ahora era la Madre Mariana de Jesús Torres crucificado, la Madre Mariana de Jesús crucificado, comienza a transcribir la vida admirable porque ya el confesor está muerto, entonces considera que ya su juramento ya no tiene razón de peso porque ya su confesor murió, entonces está libre de este compromiso y comienza a transcribir la obra y las personas que le iban ayudando económicamente le daba como obsequio una hojita. Eso por los años 20, ya para 1930 en Quito pululaba varias hojas, varias versiones, entonces el cardenal de la Torres manda a hacer una comisión para averiguar sobre el libro. Entonces aquí es donde vienen los padres jesuitas, interrogan a Madre Varela y ella da todo su testimonio y en esto lo recoge, como le digo, el padre que cité, el padre Miranda. Hay otro padre que se llama el padre Alustea. eh, y finalmente también el postulado de García Moreno, el padre Gómez Jurado, que él escribió la vida de García Moreno de 13 tomos. En el 9º tomo toca este asunto. Entonces, es algo que la iglesia hizo una inquisición a Madre Mariana y se dijo que sí, realmente todo lo que dijo la Madre Mariana fue cierto, pero con una pequeña condición, que la obra no se le pueda dar una dimensión sobrenatural, puesto que la Madre transcribió los recuerdos y podía haber pequeñas equivocaciones, pero que los relatos fueron ciertos, porque incluso esta obra se valió para llevar a cabo la causa de Madre Mariana Jesús Torres. Entonces, la vida admirable es un documento real, a pesar de que no tenemos el original. ¿Por qué? Porque tenemos los testimonios, tenemos el estilo, eh, ¿cómo se llama? De escritura, las expresiones, los modismos de la época. Entonces, los expertos han dicho que sí, que el libro realmente fue cierto. Entonces, la vida de la Madre Mariana Jesús Torres es auténtica y por ende podemos creer que la profecía sobre García Moreno también es cierta.
Entonces, eso es lo que se ha visto en todo este tiempo. Y Madre Mariana siempre dio fe de que ella no inventó esto, que esto lo encontró en los originales. Entonces, con eso termino mi ponencia sobre García Moreno, el hombre que tenía que venir, o sea, un hombre que fue profetizado desde lo alto, o sea, desde la eternidad para nuestra época del siglo XIX y, ¿por qué no?, trascendiendo hasta este siglo XXI. O sea, eso lo dijo Nuestra Señora del Buen Suceso a través de su vidente, la Madre Mariana de Jesús Torres, y que gracias a la pluma del Padre Manuel Sosa Pereira lo conocemos hasta el día de hoy. Gracias. Muy bien, Carlos. Antes de finalizar, quiero leer los comentarios en el YouTube. Pierre Zamora dice, un tema apasionante que nos trae el historiador Carlos Guerrero. Alejandra Bajaña también nos comenta, simplemente maravilloso mensaje profético, esperanza para el Ecuador y el mundo en este tiempo globalista. Mauricio Javier, qué bueno tener historiadores garcianos propios del Ecuador, con el nivel de investigación de Carlos Guerrero. Francisco Barros nos comenta, en un mundo cada vez más escéptico se diluye esa hermosa luz irradiada por las profecías, pero todo está cumplido y se seguirá cumpliendo. También Guillermo Lara nos comenta, un hombre con una gran capacidad de reflexión, error que encontraba, error que enmendaba. Un verdadero ejemplo para todos nosotros. Miguel M. también dice, estos hechos sobrenaturales de la historia en el Ecuador, a los que hace referencia Carlos Guerrero, demuestran el favor de Dios hacia este país y que sin duda su pueblo merece. Bueno, también Pierre Zamora nos menciona, es impresionante también como en su epístola a Fabio, que escribe contra Urbina, García Moreno anuncia con sublime modestia su pasión por entregarse a la muerte por amor a Cristo y su patria. Mario Vera, saludos a todos. Pierre Zamora, conozco sí la suerte que me aguarda, présago triste el pecho que me la anuncian a sangrientas. Eso lo escribió García Moreno en el poema de Fabio, creo que tenía como sus 23 años, o sea, ya él tenía como una premonición. Entonces, él, creo que desde joven sabía a dónde podía desembocar su desempeño en la política. Dani Ponguillo nos dice, magistral su ponencia, Carlos Guerrero. Nuestra Madre de la Merced lo bendiga. Ecuador Unificado nos recuerda un hecho muy importante. Creo que son dos eventos, ¿verdad, Carlos? Hoy, 24 de septiembre, con la batalla de Guayaquil, comienza la historia de una nación que gracias a su presidente se le plantó de frente a la masonería que odia a Jesucristo, nuestro GGM. Quisiera, Carlos, que, bueno, que tú ya lo hablaste en la mañana, en este primer día, nos comentes sobre qué está sucediendo el 24 de septiembre, qué hechos históricos han pasado, que nos recuerdes. Bueno, pues podemos hablar que el 24 de septiembre, y es un consenso general en todos los historiadores, sean garcianos o antigarcianos, el consenso general, el 24 de septiembre es el arranque en lo que es el Ecuador de la era garciana. O sea, García Moreno aparece en la palestra pública, en la política. O sea, García Moreno, cuando aparece, el país está dividido en cuatro micronaciones, en Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil. Guayaquil estaba invadida por peruanos. García Moreno hace un pequeño ejército y poco a poco va logrando sumar gente, va logrando ganar batallas, porque incluso habían traidores y en estas situaciones tuvo que ser muy mano dura, no lo voy a ocultar, porque la situación la meditaba. Incluso se trataban de unas cartas de trinité, pero eso lo voy a dejar para más adelante, sino a modo grosso. Y sin embargo, García Moreno, con su esfuerzo y confiando en Dios, logra imponerse ante los peruanos, gana la batalla de Guayaquil un 24 de septiembre de 1860. Entonces, García Moreno va incluso a saludar a su mamá de que se ha salvado el país, o sea, el país no se va a desintegrar. Y aquí viene un detalle bien grande. García Moreno reconoce la intervención divina y dice, hoy gané gracias a Nuestra Señora de la Merced.
Y entonces él proclama. No voy a extenderme mucho ese tema porque nuestro próximo ponente va a desarrollar todo el tema Mariano de García Moreno, que sé que lo va a hacer muy bien. Pero un detalle muy grande, siempre la Santísima Virgen acompañó a García Moreno, desde que inició como presidente hasta cuando dio su último suspiro. Él murió en el altar de Nuestra Señora, incluso la Virgen le profetiza. Entonces, es un presidente. Hay veces que hay gente que no piensa en esa faceta que García Moreno fue un presidente mariano o un presidente eucarístico, y no, García Moreno, como lo dije de mañana, es un modelo a seguir. Entonces, hoy tenemos una fiesta doble, una fiesta a nivel de iglesia, nuestra ciudad de la Merced, patrona de España, patrona de este litoral de nosotros, incluso de Quito, de varias partes del Ecuador, de varias partes de Hispanoamérica, es patrona la Virgen de la Merced, y aquí a nivel de Ecuador recordamos la batalla de Guayaquil, que sí es verdad, es una fiesta cívica que pasa un poco desapercibida, y que eso fue el motor de don César Pérez Moscoso, el primer presidente del Instituto Garciano. Él luchó bastante para que esta fiesta fuera reconocida y la reconoció el Congreso, creo que sí, en 1960, como una fiesta de segundo rango o categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que se la reconoce como fiesta nacional, pero vino un pero, sin feriado. O sea, es obligación de todas las instituciones educativas hablar sobre esto y hacerse posibles programas, pero lastimosamente este documento ha quedado en letra muerta. Entonces, es gracias al Instituto Nacional Garciano, por eso que hemos escogido esta fecha hoy, para recalcar este acto cívico de que el Ecuador se salva es gracias a la intervención de María y de su hijo García Moreno, ¿ya? Entonces, se salva el Ecuador, se salva Guayaquil. Y otro asunto es que hoy día también se dejó una ofrenda floral, otra institución fundada por don César Pérez Moscoso, que en paz descanse, que es símbolos patrios. Símbolos patrios es un arreglo floral en el monumento. Incluso se han visto nuestros flyers promocionales, todo gira en torno al monumento de García Moreno. Si no lo saben, ese es el monumento de García Moreno en Parque Victoria, aquí en Guayaquil. ¿Y por qué se llama el Parque Victoria? Porque ahí, en ese parque, tanto para los que son de Ecuador o los que no son, y si algún día tengan la oportunidad de venir, visiten ese monumento en el Parque Victoria. En ese parque, García Moreno ganó la victoria entre sus enemigos. Entonces, gracias a García Moreno es que el país se consolida. Y yo soy honesto, no debería ser ni de segundo rango, debería ser la fiesta de fiesta el 24 de septiembre. Con eso termino, gracias. La conferencia con Carlos Guerrero. Quiero terminar con la frase que nos menciona Sergio Gabriel Rojas Estrada: voy a ser asesinado, soy dichoso de morir por la santa fe, nos veremos en el cielo. Gabriel García Moreno, carta a un amigo. Carlos, sabemos que los que te conocemos, eres nuestro gran amigo, nuestro mejor amigo, y no es porque seas nuestro mejor amigo, estamos mintiendo, pero los que te conocen saben que eres un gran defensor de Gabriel García Moreno, una de las promesas también de los jóvenes que defienden, que profundizan aquí mayormente en el país y en el mundo entero. Y es un honor para mí como amigo, como presentador de este congreso, haberte presentado, Carlos. Y muchas gracias por tu tema, y bueno, nos estaremos viendo el domingo con las conclusiones finales. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes también por haberme elegido aquí como un ponente más. Y bueno, que todo esto sea para la mayor gloria de Dios y el conocimiento del propio García Moreno. Gracias nuevamente. Muy bien.